Bueno, yo estaba aquí ya revisando, ¿cierto? Ya acabo de empezar. Tenemos solamente estos 3 grupos hasta el momento conformados. Isamar Pulgarín, tengo que mirar lo de Isamar, este está en el 3. Ya los voy a empezar a llamar y ustedes ya me van diciendo si tienen grupos, si no, para irlos organizando. Voy a terminar de organizar este. Melissa Posada. Posada está en el 3. Harrison Calle Montoya. Harrison Calle. Está en el 3 y este equipo lo voy a dejar de 4. Es Isabel Elejalde. Y el equipo 4, Villas. 4, Landy Tejada. 4 y Grajales. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, voy a empezar, entonces los voy a ir llamando y el que esté me va contestando y me dice qué grupo está y por qué no lo han llenado. Entonces, bueno, Angie Paola, buenos días, hola. Es que está muy rápido, puede que no hayan llegado. María Camila Calderón, hola. Harrison, hola. ¿Quién hay? ¿Quién hay que no esté apuntado en ningún grupo de los que ya están conectados? Adrián José. Profe, buenos días. Hola, buenos días, hola Katie. ¿Cómo estás? Ya estoy en el grupo, pero nosotros no lo han copiado. No, señora, pero ya estoy en esa. Bueno, háganle pues, váyanlo haciendo entonces los que ya tienen ahí. Listo. Hola, profe. Hola. ¿Quién me habla? Hola, Adrián. ¿cómo estás? Adrián, ¿ya tienes equipo? No, señora. Adrián, ¿me dices tu apellido, por favor, otra vez? Martínez Meléndez, Adrián. Listo, Adrián. Entonces, Adrián, yo te voy a meter en el equipo 1 y ya lo vamos a ir llenando. Listo. Trabajando. Bueno, dale. Por ejemplo, Salomé García y yo, María Camila Jaramillo, no teníamos grupo, entonces decidimos hacer a nosotras dos, pero me falta alguien. Bueno, entonces vamos a meterlos con Adrián. ¿Cómo son? García, Salomé. García, Salomé y María Camila Jaramillo. Y Jaramillo. Jaramillo. Entonces ustedes estarían en el 1 con Adrián. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno. Listo. Entonces ahí ya quedaría el grupo 1. Calderón Henao ya llegó. Calderón Henao, María Camila. Ella va conmigo, profe. Entonces ustedes van a quedar en el que ya lo estás escribiendo o lo pongo aquí. Bueno, entonces ustedes son el grupo 5, listo. Me dices quién es, aquí sería el 5. Me dices entonces quiénes son. Son María Camila Calderón. Tú eres el apellido, porfis. Córdoba Perea, Katie Lucía. Aquí. Entonces serían en el 5. Igual nos falta una persona. Bueno, pues vamos a ver quién más está sin equipo. Okay. Bueno, Cardona Betancur Sara. Hola, Sara. Katie ya. Isabel Carvajal. Elejalde. Señora, profe. Hola. Bueno, Isabel, ustedes están con Isamar
Pero ella solo puede participar en la primera actividad con ustedes. Yo me imagino que ella les contó, ¿cierto? No me he enterado. Bueno, pues entonces, bueno, ya cuadramos. Entonces los voy a dejar que estén los 4 para este primer trabajo. Perdón, solamente para el trabajo de la bibliografía. ¿Listo? En los otros trabajos ella va a trabajar de manera individual y ya ustedes trabajan juntos porque están con Harry. Listo, para que lo tengan presente, el equipo número 3. En el trabajo de la bibliografía pueden trabajar los 4. En el resto de trabajos trabajan solamente ustedes 3 porque Isamar y yo hicimos un convenio y ella lo hará de manera individual. Bueno, porque además los equipos son de 4, esto va a cambiar aquí también. Entonces ustedes ya están listas. Salomé ya llegó. Profe, yo estaba aquí hablando con ella, pero ella me dice que no le da que pantalla. Entonces yo le dije que de igual manera tratara pues de entrar. Esto porque, es que es esto lo que no me deja. Bueno, listo, pero entonces ella ya pues tiene grupo. Grajales Jennifer. Hola Jennifer. Bueno, y quita Gutiérrez Andrés. Jenny Alejandra Higuita. Hola, chicos. Hola. Hola. Listo, tú ya tienes equipo. Estás en el 2. Bueno, aquí el equipo es de 3. Listo, entonces necesito que me digan cuáles son los 3 que van a trabajar. Porque no me da para tener equipos de 4. De hecho, va a haber un grupo que puede que sea de 2, no de 4, no de 4. Listo, entonces para que ahorita si quieren me dicen en el grupo 2, porque miren que incluso habían solo 3 casillitas y ustedes incluyeron la casillita arbitrariamente. Bueno, Inestrosa Eduard. Profe, en el chat están copiando varios compañeros que como que... No me coloquen en el chat, muchachos, que acuérdense que no veo. Necesito que me hablen, no le tengan miedo a hablar. Andrés Gutiérrez, hola. Hablo Andrés, pero nadie me escucha. Bueno, Andrés, lo siento por lo de yo, profe, yo. Andrés, ¿qué pasa con el micrófono? Bueno, listo. Entonces ya sé, pero entonces para que ustedes en el curso, entre el grupo me digan pues cómo lo organizamos. Listo. Bueno, chicos, a ver, vuelvo aquí al archivo. Voy a seguir llamando. Eduard, hola Eduard. Si ven esos mensajitos me cuentan, listo, me los leen para que yo, porque miren todo lo que tengo que hacer para ir hasta allá para poderlos ver. Eduard no ha llegado. Siguiente. Bueno, María Camila, hola. Ya hablé con ella. Jaramillo ya está presente. El grupo 5 puede entregar a la compañera Sara Cardona que copió que si hay un grupo que le falte una integrante, que la pueden integrar pues a ella. Bueno, es que yo la llamé y no me contestó. Entonces pongámosla en el equipo 5. Muy bien, Sara. Hola, Sara. No, hablas con Jenny. Hola, Jenny. Profe, entonces es para que Andrés Felipe, a ver si a alguien le falta un integrante para que lo haga. Listo, bueno. Ahorita lo miramos. Pasémoslo para acá. Bueno. Entonces Andrés estaría en el grupo 6. Aguirre, Gutiérrez. ¿Y por qué estaba en el 4? Yo le había puesto mal el número. Me iba a enredar yo sola. Entonces él está en el 6. Muy bien. Bueno. Y vamos en Eduard, no ha llegado todavía.
Juan José Largo. Presente, profe. Hola, listo. Entonces tú ya estás en el grupo 2. Damián. Profe, yo. Buenos días, listo. Damián también. Yo no Ya tengo está. grupo. Y yo, es que este número 1 me está confundiendo. Espérense, yo lo busco. Y por ejemplo, en Juan José Largo, él no está Tampoco, en sí, él no dos. está en ninguno. Entonces, Juan José, te voy a poner en el equipo 6. Porfa, el profesor, dígale que no tiene grupo. A mí me puede poner también ahí en el grupo 6. A Damián Marín. En el grupo 6, listo. Entonces a Damián también lo voy a poner en el grupo 6. Es que como tenía unos numeritos ahí, me enredé sola. Entonces está en el 6, entonces quedan en el grupo 6. Andrés Felipe Gutiérrez, Juan José Largo y Damián. ¿Listo? Tomen Listo, nota pues, profe. para que se pongan en contacto entre ustedes. Bueno, Adrián José, ya me había contestado, ya quedó en el equipo 1. Otra vez, Martínez. Sí, está en el equipo 1. Hola, Edward, ¿me está hablando? Listo, entonces Edward, pongámoslo en el equipo 7, listo, por ahora. Ay, me olvidé, tengo que copiar. Edward quedaría en el equipo 7. Muy bien. Y vamos a darme Juan Manuel Moreno, hola. Presente, profe. Hola Juan, entonces tú sí estás en el segundo, ya me habías contestado yo creo. Patiño, José Andrés. Profe. Hola. Yo creo que usted ya me había llamado a mí. Jennifer. Sí. Jennifer, ¿tienes equipo? Sí, yo estoy en el equipo 4. Equipo 4. Jennifer Grajales. Entonces Jennifer está en el 4. Entonces yo aquí más tenía en el 4. Solange. Laure y Jennifer, sí, ahí está. Muy bien, listo. Entonces ya Jennifer también está lista. Me faltan entonces José Andrés. José Andrés no ha llegado. Estoy pendiente. Melisa Posada está en el 3. Hola, Melisa. Hola, profe. En el 3. Sí te tengo apuntado en el 3. Melisa Posada, sí. Isamar. O Isamar se está conectando y yo no me estoy dando cuenta. No. Laurie. Stephanie. Está en el 3. Hola. No. En el 4, perdón. Laure, sí, bien. Víctor Hugo Saldarriaga. Presente. Profe, no tengo equipo. Listo, entonces, ¿qué harías en el 4? En el 7, perdón. Por ahora con Edward. ¿Ok? Ay, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué harías en el 7? Me va a sobrar un equipo, ¿por qué? Yo hace mal las cuentas. A la final sí los voy a poder dejar. Bueno, espérense. Solange está en el 4. Hola, Solange. Y Zapata Flores. Camila. Profe, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién? Con Velázquez Novaliza, no, yo no tengo equipo. Ah, es que le puse mal el nombre, el que no era, sí señor, la P. Muy bien. Luis, listo, entonces quedas en el 7, ¿ok? Listo, profe.
Y ya quedaría un equipo de 2 con Zapata. Zapata, Flores. Camila, no has llegado. Que esos serían los dos únicos pendientes. José Andrés y Camila. Listo, muchachos. Entonces aquí, que serían este grupo 8, aquí quedaría eso. Entonces aquí ya estarían los grupos conformados, ustedes tienen acceso a este archivo, no lo cambien, que igual ya no lo podemos cambiar, pues la idea es que no, porque ya pues igual yo también lo tengo acá, ya yo organizaré pues como la calificación en función de estos equipos, y también yo les compartí ya aquí en tareas, me imagino que les llegó la notificación, el taller que vamos a realizar. Espérense que no veo por qué no les aparece, ¿cierto? Aquí cuando yo lo vuelva a cerrar les va a volver a llegar la notificación, pero este ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ya lo habíamos socializado, entonces creo que ya pues es como pasar por encima. Recuerden que hay un cuestionario que se abrirá el día 26, como ese día tenemos capacitación de la biblioteca, entonces no creo que nos alcance a hacerlo en clase, pero lo abrimos ese día, ustedes lo pueden hacer. Recuerden que no es como un examen, es más como un afianzamiento de conocimientos, van a tener varios intentos, por lo tanto pues la idea es que lo hagan hasta que les quede bien. El cálculo del IRCA, que ya lo habíamos leído y analizado la clase pasada, entonces, bueno, bien. Luego, recuerden que el primer punto de las cuestionarios son 10 preguntas, cada una de punto 5 sea un total del 5% del trabajo, o sea, de 5 puntos. Luego, el trabajo del IRCA, el ejercicio del IRCA, 9 puntos en total. Tenemos los parámetros físico-químicos, 3 puntos, entonces son 3 ejercicios, cada uno de a un punto, que son pues básicos y sencillos para recordar la parte de la preparación de soluciones y de los cálculos para preparación de soluciones, porque son muy importantes para comprender y para hacer toda la parte analítica que interviene pues como en el tratamiento de las aguas. Y por último, el diagrama de flujo de 3 procesos de acuerdo a el número de equipo. Entonces, por ejemplo, el equipo 1 le va a tocar, pues debe ser el diagrama de color, turbidez y alcalinidad, el 1, el 4 y el 7, el 2, el 5 y el 8 harán cloro, dureza, nitratos, y el 3 y el 6 harán coliformes, pH y E. coli. Con el fin, pues, de como empezar a adentrarnos un poco en esa parte, a conocer cómo se hacen los parámetros y pues a tenerlos listos en caso de que podamos hacerlo en el laboratorio, saber cómo se hace. Yo les había dicho la clase pasada y se los confirmó, y les voy a mandar una especie de encuesta para determinar si vamos a hacer los laboratorios presenciales o virtuales. El aforo mínimo son 12, entonces el máximo, perdón, son 12, entonces tenemos que evaluar si nos da, si quieren ir, cuántos quieren ir, cuántos no. Una vez yo tenga ese dato, les comparto pues como las alternativas que hay, averiguo en el laboratorio y vemos a ver si se puede hacer. Bueno, la entrega que debe contener, aquí les digo, portadas, donde se incluyan todos los integrantes del grupo, los que participan obviamente. A veces es demasiado evidente cuando uno ve que ponen el nombre y no ponen apellido o no ponen el número de cédula, porque entonces ese es un compañerito que no se dejó nunca, que no se interesó, que no trabajó, pero que ustedes como están en el equipo lo ponen. Acuérdense en lo que hablamos la clase pasada. El taller, entonces, el taller resuelto, entonces me lo suben en archivo PDF y adicional deben subir un archivo en Excel con los cálculos del IRCA. Recuerden que va a ser sencillito, lo vamos a ver cómo organizamos la actividad, porque pues con las capacitaciones de biblioteca nos acortan un poquito los tiempos de clase, entonces la idea es a ver si logramos ver todo el tema antes del 26 para que ustedes puedan incluirlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les voy a hacer en función de eso? Es que ustedes empiecen a trabajar desde ya en lo que ya tienen las herramientas, en lo que ustedes puedan ir consultando en el taller, porque es posible que todavía el 24 de marzo, o sea, dentro de 15 de semana y media, estemos todavía viendo tema que es necesario para el desarrollo del taller. Espero que solamente en ese momento pues no les falte sino ese pedacito del IRCA, que es de pronto lo último que vamos a ver, y que todo lo otro ya esté muy adelantadito para que no vayan a tener pues como dificultades, retrasos y bueno, todo eso. El taller se entregará el 26
se abrirá el 26, se entregará hasta las 12 de la noche. Tendrán como una esperita hasta el 27 de agosto a las 5 de la mañana, para esos que trasnochan, para esos que trabajan y les toca trabajar tarde, bueno, o que por algún motivo no les dio para subirlo antes de las, pues se madruguen el 27 a enviarlo hasta las 5 de la mañana para la entrega. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto, muchachos? Profe, yo no lo veo en la plataforma. No te llegó algo, porque mira que aparece aquí en general. ¿Alguien lo tiene? Sí, a mí me aparece, metas en Teams y le da ahí en la opción donde dice tareas. Aquí donde dice tareas, y también aquí aparecía ahorita, que se me hizo a mí ya también. Véala acá. ¿Cierto? Aquí está. ¿Quién me dice que no le aparece? O le dan, por ejemplo, arriba en la campanita que dice actividad, que le debe aparecer que la persona se agregó a esa tarea. ¿Quién me dice que no le aparece? Yo miro si es que no la tengo bien ingresada. Isabel Alejandro. No, sí, mira, aquí estás, apareces como, pues, sin entregar como todos. Mira que ya algunos entraron y lo chismosearon. Pero sí me apareces, pues sí apareces dentro de la actividad, así que sí debería aparecerte. Pues que no, que a veces uno de pronto se le pasa meterlos en el equipo, lo que sea. Igual le voy a dar a actualizar, por si en el caso tal. Actualizar, a ver si te aparece, porque tú me apareces aquí como lista para entregar. Habría que ya revisar el caso particular en caso de que sea necesario. ¿Listo? Ya lo encontré, profe. Ah, bueno, listo, perfecto. Muy importante. Bueno, muchachos, ¿listos? ¿Dudas? ¿Dudas sobre el equipo? ¿Dudas sobre el trabajo? Profe, entonces se entrega el mismo día tanto el taller hecho y también ese mismo día se hace el examen. Pues como el quiz que tenemos. Sí, es que ustedes necesitan 20 minutos máximo, 15 minutos para hacer ese taller, sí, esas preguntitas. Créanme, no se me estresen con el trabajo, créanme que una vez ustedes se enfrenten a él, lo lean y lo miren, se van a dar cuenta que es una cosa supremamente sencilla, que todo lo que hay que hacer ahí se lo saben y que lo que es nuevo, bueno, el último parte del taller es pues es como una revisioncita, ¿cierto? Tienen que buscarla, mirar cómo se hace el análisis de E. coli y hacer el diagrama, ¿cierto? Y eso no se lo saben porque ustedes nunca han hecho E. coli, entonces no saben, es por eso es que lo vamos a buscar, pero eso es simplemente buscarlo y van a encontrar 20.000 manuales que les va a decir y simplemente es construir. El objetivo de ese punto es precisamente que ustedes empiecen a ver cómo se hacen los análisis, qué se analiza y cómo más o menos nos movemos en el laboratorio. El ejercicio de los análisis físico-químicos, eso es puro repaso, ¿cierto? Es simplemente, y ahí tienen el pastel, hacer un cálculo por una molaridad, hacer un cálculo por una partes por millón y hacer una dilucióncita. Se van a dar cuenta que es fácil y que bueno, lo que les decía también ahorita al otro grupo, muchachos, yo estoy con toda la disposición para acompañarlos. Hey, profe, estamos trabajando en serio, pues estamos súper perdidos, no nos acordamos, porfa nos explicas y entonces sacamos un espacio en un horario en que ustedes y yo pueda y lo revisamos, ¿cierto? O sea, para mí es más importante hacerles el acompañamiento que si les, no, esa es la tarea, miren a ver qué hacen. Pues no, yo no me voy a reunir con ustedes para resolvérselos, pero sí para explicarles bien cómo se hace, qué deben revisar, ¿cierto? Que muchas veces de pronto en clase se nos puede escapar alguna cosita importante y yo no me cierro a ningún, ay, profe, no, en serio, el equipo o somos 5 o ya entonces miramos a ver si varios por el grupo de WhatsApp se quieren unir un día a una asesoría de 15, 20 minuticos sobre un tema, lo hacemos. Pero eso sí, tenemos que organizarnos, pues porque yo tengo otro montoncito de actividades, entonces pues tengo que sacar el tiempecito. Pero yo estoy ahí, pues que el hecho de que no nos podamos ver en la universidad o que yo no tenga una oficina donde ustedes puedan ir a preguntar las dudas, no significa que no, solo nos vemos en clase ya, porque yo pienso que uno necesita también como ese trabajo extra que ustedes están haciendo, pues a veces necesita un poquito de acompañamiento, así que tengan eso muy presente. Por eso para mí es muy importante que no se pongan, ay, voy a buscar a ver qué encuentro resuelto igualito, para no sé, sino cambiar datos, porque probablemente se lo pueden encontrar. Yo no les voy a decir, pues aunque muchos me los salen de mi cabeza y puede que tal, pero puede que hayan cosas muy parecidas. Y la idea es que ustedes simplemente se enfrenten a los problemas y los aborden como les tocaría hacerlos en su trabajo y no como lo hacen pues ahora que nos toca buscar y tal. Pero bueno, no es que les esté dando ideas, pero la idea es que ustedes sí, o sea, ideas de ir y buscar por internet, sino que ustedes sí se le enfrenten al trabajo y miren a ver y las dificultades que se encuentran, a ver cómo las solventamos, ¿ok? Bueno,
Entonces, con esto ya queda asignada de alguna manera, de forma más oficial, este trabajo. Para que le empiecen a trabajar desde una, para que hagan el acople, no lo dejen para el último día, por favor, para que no tengan dificultades con eso, y sobre todo porque vamos a estar un poquito justos de tiempo en cuanto al desarrollo del tema. Entonces, por eso mismo, ya mismo voy a empezar a la clase, salvo tengan alguna duda o algo. Bueno. Entonces están viendo ya mi pantalla, vamos a empezar, es que hoy no avancé casi en la clase ahorita, así que ya aprendí la lección. Bueno, la clase pasada habíamos quedado en, bueno, vimos toda la parte de las aguas, vimos cómo es el ciclo, digamos, del agua, desde que la extraemos hasta que la devolvemos al ambiente, digamos, después de todos los procesos, potabilización, tratamiento de agua residual, recirculaciones y demás. Y habíamos dicho que un paso muy importante o algo muy importante que se tenía que tener en cuenta era la parte del análisis de las aguas, es la parte de conocer qué tiene el agua para ver qué le tengo que hacer, para dónde la llevo, es decir, de dónde viene, para dónde va y qué tengo que meterle en medio. Y para eso el paso primordial es, pues, básicamente conocer las propiedades o las variables o las características de esa agua que voy a utilizar. Digamos entonces que al agua se le puede analizar una gran cantidad de parámetros, o sea, se le puede analizar casi todo lo que queramos, ¿cierto? Va a depender de qué necesitamos saber del agua, para determinar que les analicemos. Pues hombre, sería genial uno poderle hacer una caracterización de todo lo que se nos ocurre al agua, pero eso resulta ser inviable económicamente, operativamente, y que además pues a veces no es tan necesario, sino que algunos parámetros nos sirven para unas cosas y luego ya pues otros para otras, y otros realmente no nos van a dar tanta información como la que necesitamos a la hora de tomar decisiones frente a un proceso o a una acción a hacer de una calidad de agua específica. ¿Listo? Entonces ahí se evalúan, digamos, las características más importantes. ¿Qué puede tener el agua? ¿Qué impurezas podemos encontrar en el agua? Pues vamos a encontrar unas de características físicas, digamos, básicamente como sólidos, ya sea que estén disueltos, que estén suspendidos, o que sean coloidales, que estén ahí como ni disueltos ni suspendidos, sino como ese punto medio que es el estado coloidal. Y también puede tener algunos gases disueltos como oxígeno, nitrógeno, bueno, incluso el CO2 del ambiente puede estar disuelto en el agua, y también se puede contaminarla pues de alguna manera física. En cuanto a la composición química, entonces, se analizan tanto compuestos orgánicos como inorgánicos. Recordemos que los orgánicos son aquellos que tienen en su composición carbono, que es materia orgánica, que básicamente es pues, como todos los desechos de los seres humanos, algún material vegetal, bueno, entre otros, como carbohidratos, ligninas, proteínas, incluso los contaminantes como les decía yo, los contaminantes emergentes, los residuos de empresas, muchos, la gran mayoría tienen, son compuestos orgánicos que es una de las principales, digamos, variables que se le analizan las aguas, la composición o la presencia de materia orgánica, y también compuestos inorgánicos, como por ejemplo los metales, algunos nutrientes, sales orgánicas, inorgánicas, perdón, bueno, como hablábamos la clase pasada, el calcio, el magnesio, esos son compuestos inorgánicos, el hierro, que tienen mucha importancia de pronto en la apariencia del agua, en el sabor del agua. Entonces también dependiendo de para qué es el agua, para dónde va y si es potable o no, pues se le van a analizar unas cosas u otras. Y también, por otra parte, pues las características biológicas o microbiológicas del agua, creo que son un poquito obvias, ¿cierto? Que se deben analizar cuando hablamos de aguas potables. Se refieren básicamente a los seres vivos que hay en las aguas, todos esos microorganismos que conviven ahí, que están ahí y que pueden tener algún efecto, tanto para los tratamientos como para la salud humana, pues, como por ejemplo patógenos, bacterias, virus, etcétera, que pueden influir bastante en la calidad del agua, bastante mucho, y que
y que pueden afectar la salud. Vamos a ver que en Colombia, por ejemplo, pues la Escherichia coli, la Giardia, los coliformes, que básicamente, sobre todo la Escherichia y los coliformes, están presentes en las heces fecales. Entonces, la tolerancia frente a eso, o sea, o la normativa, es que un agua potable tiene que tener 0 Escherichia coli, pues si viene de las heces fecales, pues obviamente no deberíamos estar tomando Escherichia coli o coliformes o la Giardia, que puede tener unos graves efectos sobre la salud humana. ¿Ok? Entonces ahí también, dependiendo del uso que se va a dar, se le hace el análisis. Pues ya sabemos que para potables pues eso no puede tener, pero si de pronto es un poco para riego, un poco para usos industriales, ya la presencia de esos microorganismos puede que no tengan tanto efecto sobre el proceso como lo puede tener para un proceso de potabilización. Entonces, dependiendo, como les decía, esos análisis se realizan, se deciden y se hacen. Y también lo mismo también como ¿cómo se dice? La frecuencia con que se hacen los análisis también va a depender del paso siguiente, o sea, para dónde va esa. Entonces, en ese orden de ideas, pues la caracterización de las aguas se hace básicamente por análisis físico-químicos del agua, que hace precisamente el análisis de las propiedades físicas y químicas del agua, análisis microbiológicos del agua, que mira la presencia o la ausencia de determinados tipos de compuestos. Vamos a ver ya que si se pueden cuantificar o no, porque, por ejemplo, cuando dice presencia o ausencia, es hacer una muestra de ver si están presentes. No sabemos cuántas, pero están presentes, y al estar presentes nos sirve, como es para el caso de la Escherichia coli, por ejemplo, ¿cierto? Que si hay, así sea una, ya esa agua no es potable. Y en otros casos, pues debe haber mínimo 100 para decir que nos hace daño, por decir algo. Ya miraremos de pronto unos casos más específicos. Obviamente la parte microbiológica no es mi fuerte, y eso no me hace nada decírselos, porque realmente no es el campo en el que más me muevo, pero de manera general sí podemos conocer qué efectos puede tener algunos microorganismos en el agua, y sobre todo conocer cuáles son los que a nivel de Colombia no están permitidos. Bueno, eso es a nivel mundial, pero digamos que aquí pues un poco más local, saber cómo está regulado eso, qué normatividad hay. Y el análisis organoléptico, hablábamos la clase pasada, que tiene que ver pues con lo que el usuario final, que seríamos nosotros, vemos en el agua. Hablábamos del agua que parece Coca-Cola, ¿cierto? Que pues a uno le da como susto tomársela. Hablamos de que si sabe rarito, que si huele rarito, pues que uno como que más bien no. Y les cuento que igual, aparte de que eso es una cosa muy visual y tiende a ser muy subjetiva, porque cada persona, pues al que le gusta, por ejemplo, el picante, a otro no le gusta el picante, y entonces son percepciones muy distintas, ¿cierto? Pero hay métodos estandarizados para determinar olor, sabor y incluso, ay, se me fue la palabra. Bueno, el sabor y el olor, ¿cierto? Hay estándares para eso, o sea, ya hay personas que están capacitadas para determinar la concentración de olor de una muestra. Eso parece un poco raro, pero esa técnica existe, se llama olfatometría, y hay equipos para medir olor y para cuantificar olor. Entonces me dicen, no, es que su olor es el 10 miligramos por litro en unidades europeas, pues que fueron donde, digamos, se sacaron por metro cúbico. Entonces, con cada metro cúbico huele 10 miligramos por litro de este compuesto específico, pues, o de esta muestra. Entonces, eso suena a como, pues hey, es que cada quien huele diferente. Entonces, la gente se entrena para tener unas medidas, ¿cierto? Para tener como un rango o una escala de medición del olor. Me parece muy, muy, muy teso, porque los seres humanos, pues si necesito saber si necesito cuantificar el olor, tome que me invento la técnica y la saco adelante y la estandarizo y le doy confiabilidad a ese dato. Entonces, esos serían pues básicamente los parámetros que se hacen. Ahora, ¿cómo serían o qué propiedades se miden en cada caso? Entonces, miramos que en cuanto a las características físicas del agua, se tienen sólidos suspendidos, totales, disueltos, volátiles. Bueno, veremos eso con más detalle más adelante. De hecho, los parámetros como de mayor relevancia los miraremos un poquito como más a profundidad, pero digamos que los sólidos son precisamente pues esos que no son líquidos, y eso se cae por su propio peso. Sí, esa definición. ¿Pero qué significan esas siglas? ST.
Sí. Sólidos totales, sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles. Listo. Y de esas siglas ustedes pueden que vean mucho y siempre aparecen así, vean que está repetido. Vamos a ver cómo se miden, vamos a ver qué significa, cómo así que sólidos suspendidos volátiles, eso qué es. Bueno, lo vamos a profundizar un poquito ahorita en un par de diapositivas más adelante. Pero es un parámetro que se mide bastante y sobre todo pues como para aguas residuales, más que para potables, pero también se podría medir. Y es como precisamente determinar esa cantidad de sólidos que hay, que realmente termina relacionándose con cantidad de materia orgánica y también con algunos componentes químicos, por ejemplo, como conductividad, suele tener una relación directa. Es decir, la cantidad de sólidos que hay presente en una muestra, que en primera instancia es lo primero que hay que quitarle a la muestra, ¿cierto? Los sólidos. Entonces, los primeros tratamientos que se le hace, ya sea para potabilización o para residual, es una eliminación de esos sólidos dependiendo de la cantidad que tenga y el tipo de tratamiento que necesite. Va a ser como la primera medición que se haga. Profe, tiene una gallina. No, un niño. Un niño tocándome la puerta. Bueno, eso de estar en la casa es una cosa de locos. Bueno, muchachos, tan charre que una gallina. Casi son muy parecidos. Bueno, la temperatura del agua también tiene una incidencia, sobre todo en los tratamientos. La temperatura puede influir, por ejemplo, en los tratamientos biológicos, puesto que los microorganismos tienen unas temperaturas en las que trabajan mejor o peor, o que se mueren o que se reproducen más rápido, y eso debe ser controlado en los tratamientos biológicos. O también en algunos tratamientos químicos, la temperatura puede mejorar o no la precipitación de un compuesto en un proceso, entonces eso también tiene influencia sobre digamos, lo que se viene después. Entonces también suele medir la temperatura, es un parámetro físico, el color, el olor y el sabor, que lo mencionábamos hace un rato, es una cosa que se percibe a nivel organoléptico, pero que ya también se tienen diferentes metodologías analíticas que se utilizan para hacerlo de manera como más estandarizada. Es decir, para poder comparar datos, porque yo no puedo decir, ve Carolina, a mí me olió aquí a flores y otro compañero le dolió a canela, y nadie puede decir que uno de los dos está equivocado, ¿cierto? Eso es una cosa muy, muy, muy subjetiva, pero entonces ya hay metodologías que permiten que se estandaricen esos resultados. La conductividad, les mencionaba ahora que tiene una relación alta con los sólidos y que básicamente es la presencia de iones en la muestra, presente que permite la conductividad conducir. Entonces, que ahí podemos ver también digamos, una posibilidad de ver la cantidad de iones de sales presentes en la muestra, bueno, y que también puede tener una incidencia sobre los tratamientos y sobre lo que se haga con la muestra. Y la turbiedad la he mencionado bastantes veces porque es uno de los parámetros que más se vigila en las plantas de tratamiento de aguas potables, porque es, digamos, lo primero que hay que quitarle al agua, la turbidez, esos sólidos, y es el tratamiento al que se enfrentan la floculación, la coagulación, que ya les he dicho que en ese vamos a detenernos más adelante, entender muy bien ese proceso porque es uno de los principales y de la primera etapa del tren de tratamiento en potabilización, y que requiere como mucho control, que de hecho en las plantas de potabilización suele haber una medición en línea de la turbidez para poder controlarla todo el tiempo. Que hubo un cambio de la turbidez, tome que la planta tiene que reaccionar ante eso. Hablábamos ahora que las plantas de tratamiento están diseñadas como con ese colchón, por decirlo así, con ese rango de posible variabilidad en las respuestas, o sea, en las variables de entrada, porque una planta cuando se diseña tiene que tener en cuenta que esto puede cambiar y la planta tiene que ser capaz de asumir ese cambio, porque es que la entrada puede tener las condiciones que sean, pero la salida siempre tiene que cumplir la normatividad que exista, y sobre todo si hablamos de potabilización. Entonces, yo no puedo decir, ay, no, hoy entra el agua muy sucia, entonces el agua de EPM no nos va a mandar un mensaje al WhatsApp y nos va a decir, oiga, hoy no tomen agua, que es que hoy se entró el agua muy sucia. No, EPM tiene que cumplir. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la planta? Tiene que ser capaz de asimilar los cambios en el agua de entrada y entregar un producto, un agua potable con las características necesarias y saludables para las personas que la consumimos. Entonces, es una propiedad muy,
muy importante, que la vamos a ver también en su momento, ahorita más adelantico, un poquito más en detalle. Aquí estamos como hablando de manera muy general, pero ya saben pues que yo me voy empeliculando y me quedo hablando. Bueno, cuando hablamos de parámetros químicos, digamos que hay muchos parámetros químicos. Podemos englobarlos o separarlos en dos, los parámetros como más generales o globales y los parámetros más particulares. Cuando hablamos de los globales, hablamos de DQO, DBO y COT, que involucran o que el resultado nos da presencia de materia orgánica general. O sea, ahí me dice, vea, que hay tanta carbono, tanta materia orgánica, pero no sabemos de dónde proviene. O sea, la materia orgánica puede provenir de cualquier, de muchas fuentes, ¿cierto? Materia orgánica de aguas residuales, o sea, de materia fecal, de residuos vegetales, lo que decíamos ahora, incluso de compuestos más específicos como con residuos farmacéuticos o pesticidas, etcétera. Todo eso es materia orgánica que va a dar o va a ayudar o va a marcar en la DQO, o sea, va a ser parte de esa DQO, pero no sabemos de dónde proviene la materia orgánica medida por DQO, DBO, COT. Entonces, por eso dicen globales. Son parámetros que generalmente se realizan en aguas residuales y sabemos que las aguas residuales pues, tienden o se espera que tengan altos contenidos de materia orgánica. Bueno, la DQO, la DBO y el COT son diferentes maneras de medir la presencia de materia orgánica. La DQO es una materia química, ¿cierto? La DQO demanda química de oxígeno. Es básicamente la medición del oxígeno que se gasta o que se requiere para eliminar o para oxidar más bien la materia orgánica presente en una muestra. Entonces se utiliza un reactivo químico que se hace reaccionar con la materia orgánica en función de oxidarla o de irla pues reduciendo. Mientras que la DBO utiliza microorganismos vivos, es decir, es el oxígeno que se gastan los microorganismos para eliminar o para consumirse esa materia orgánica que hay en la muestra. Entonces esa es la diferenciación de las dos. La una, o sea, digamos que la DBO5 se llama así porque se demora 5 días para llevarse a cabo y hacer el seguimiento del oxígeno disuelto que hay en el agua y de la cantidad de materia orgánica que los microorganismos que se inoculan, o que cuando hablamos de inoculaciones que se ponen ahí a alimentarse los bichitos. Los microbiólogos no les gusta que uno les diga bichitos, pero pues eso es inevitable porque realmente son unos bichitos. Y a que ellos se alimenten ahí y a ver cómo se comportan esos 5 días. La DQO, digamos que fue la opción que se sacó rápidamente para que fuera un poco más rápido, porque una DQO en 2 o 3 horas está lista, mientras que el DBO5 necesita 5 días. Sin embargo, aún se hacen las dos porque nos pueden dar información de diferente naturaleza, como ya veremos. Y el COT es el carbono orgánico total, que bueno, es básicamente la disponibilidad de carbono en el agua. Entonces también se utiliza, se hace más para aguas potables, pues porque se supone que hay menos cantidad, ¿cierto? Tiene unas limitaciones en cuanto a la medición, que ya veremos. Cuando hablamos de parámetros un poco más particulares, o sea, es decir, bueno, listo, tenemos materia orgánica, que les decía yo ahorita, pero ¿de dónde viene esa materia orgánica? Entonces, pues realmente están muchos parámetros, les decía, pues le podemos medir de todo lo que queramos. Pueden ser, por ejemplo, proteínas, hidratos de carbono, grasas, aceites. Si es de una empresa que utiliza jabones, entonces tensoactivos, fenoles, los mismos pesticidas, herbicidas, los contaminantes emergentes, si es un agua residual que viene de una industria farmacéutica, nos interesa saber qué tipo de compuestos están llegando. Todos esos son compuestos orgánicos y ya son más específicos. Yo ya puedo decir, esta muestra tiene tanto de ibuprofeno, por ejemplo. Y bueno, podemos, entonces, como les digo, podríamos hacerlo cualquiera, podríamos hacer cualquier análisis, siempre que podamos montar la técnica analítica, ya hablaremos un poquito de eso, pero a veces no es viable y se necesita tomar decisiones frente a las necesidades que tenemos. Bueno, en cuanto a los parámetros inorgánicos, también hay muchos de mucha importancia y en potabilización bastantes. La alcalinidad, que sabemos que es la presencia, o sea, la capacidad de la muestra de
neutralizar el ácido, una muestra que le llega ácido ya sea capaz como de no volverse ácida, por decirlo de alguna manera. Ya lo miraremos con más detalle. El pH, sabemos que la concentración de H es más, los cloruros, el nitrógeno, el fósforo, el azúcar, todos esos son parámetros importantes, puesto que son nutrientes que tienen efectos sobre los tratamientos, que tienen efectos sobre las especies que viven en las fuentes de agua. Lo mismo que los metales pesados, hemos escuchado mil veces que los metales pesados tienen efectos sobre la salud, que se acumulan en los órganos de los seres humanos y pueden llegar a tener pueden llegar a tener efectos sobre la salud y pueden llegar incluso a llevar a las personas a la muerte. Entonces es muy importante conocer la presencia de esos compuestos. En general, el análisis de estos compuestos químicos a nivel de DBO, bueno, de cualquiera, tienen mucho que ver también con la disponibilidad los DBO de Q y demás, con disponibilidad de oxígeno para las especies acuáticas que hay en las fuentes de agua, ¿cierto? Que preservar esa vida, que es muy importante también para los ecosistemas, y pues obviamente también para preservar la vida de los seres humanos. Listo, muy bien, ¿cómo vamos? Mucho silencio. Hola, estoy hablando sola. Bueno, acuérdense que yo me voy poniendo nerviosa, por ahí me hablan. Listo, muchachos. Bueno, antes de empezar a hablar, digamos, de los parámetros en sí, a mí me parece muy, muy relevante que hablemos de cómo se analizan esos parámetros. Es súper importante poder determinar o poder decir, poder saber más bien que lo que yo estoy analizando realmente es lo que el agua tiene. Porque es que nosotros, es decir, que sea muy confiable, que el resultado que a mí me está dando esa muestra sea realmente el resultado de la muestra. Y no que por errores analíticos era 8 y a mí me dijeron que 15 y yo tomé unas decisiones frente a 15 y resulta que era 8 y después van a haber complicaciones. Esa rama que se dedica a hacer el análisis, la rama de la química que está diseñada para hacer los análisis, pues se llama química analítica, que es la que envuelve todas esas técnicas y todas esas leyes y todos esos principios que me llevan a determinar la composición y la estructura de un compuesto como tal, ya sea en una muestra natural o sea una muestra artificial. Y relacionado a ello, pues lo que me hace analizarlo, lo que me hace llegar al resultado, pues es el análisis químico, que son las técnicas que utilizo para hacer ese análisis. ¿Listo? Hay dos tipos de análisis básicamente, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo es que yo sé qué hay, ¿cierto? Puedo saber qué hay en la muestra, pero no sé cuánto hay, como el de cubo, sé que hay materia orgánica, pero, no, el de cubo sí es cuantitativo, perdón, ese ejemplo no funciona. Pero, por ejemplo, en este que hay acá, ¿cierto? Ahorita me acordé y lo vuelvo a ver y los voy a repetir el mismo ejemplo. Si ustedes han visto al aeropuerto, ustedes ven que ellos cogen un algodoncito con un reactivo y si se vuelve azul, entonces es positivo para cocaína y si no, pues no. Es simplemente, me dice que hay cocaína, pero no me dice cuánta cocaína hay. No me dice, hay 10 miligramos, 20, no. Solamente es positivo para cocaína. Es una muestra cualitativa, es decir, me dice que hay presencia, pero no me dice cuánto. Y cuantitativo es que me dice qué hay y cuánto hay. Entonces es cuando yo ya voy y llevo la muestra al laboratorio y digo, vean, analíceme cromo. Y a mí me devuelven, hay 30 miligramos de cromo por cada litro de muestra. Entonces yo ya sé, es un análisis cuantitativo. Es decir, tengo un valor como tal. Este es un cromatograma, esto es para medir algunas cosas, ya lo veremos. Es cuando puedo decir, pues ya sé cuánto hay, entonces cualitativo y cuantitativo, que esos términos a veces a uno se lo enredan, bueno, a mí me pasó por mucho tiempo, entonces me pareció chévere que ustedes desde ya, porque ustedes van a empezar a enfrentar a este tipo de cosas, y de pronto laboratorios, y de pronto en sus trabajos, espero, no sé, lo puedan necesitar. Lo mismo pasa con el pH, es un cualitativo cuando yo sé un rango, o sea, sé que esto tiene si el pH, ustedes saben que el rango de pH está entre 0 y 14, menor de 7 es ácido, superior a 7 es básico. Entonces yo aquí con un indicador, en este caso puede ser fenolftaleína, que a pH es por debajo de 7 es incoloro y por encima es fucsia. Yo sé que esta muestra es básica, sé que entonces hay concentración de OH, pero no sé cuántas, porque sé que está en este rango, pero no sé cuántas. Pero si yo utilizo un pHímetro, puedo saber cuánto exactamente es el pH de la muestra. Entonces, en unos cualitativos sé que hay concentración de OH,
pero con el pHímetro que ya tiene la sonda y demás, sé que el pH es 8 o es 7 o es 9, lo que sea. Entonces esa es la diferencia. A veces necesitamos saber simplemente presencia, por ejemplo, los de alerta de aeropuerto les funciona perfectamente, pues ya lo con eso tienen, pero hay otras cosas que necesitamos saber exactamente cuánto hay. Por ejemplo, cuando queremos montar un tratamiento, cuando queremos eliminar o cuando queremos saber si cumplo con normativa, necesito saber el valor. Bueno, cuando estamos hablando de técnicas instrumentales, debemos, digamos, tener en cuenta algunos términos que podemos escuchar y que sepamos más o menos a qué se refieren. Creo que muchos seguro ya conocen y ya les ha tocado. Yo es que no, todavía no sé muy bien si muchos de ustedes ya trabajan, si están en alguna empresa, si están relacionados con el área. Sí, me lo pueden ir contando por ahí cuando estemos en la parte de chismoseo, y así yo también sé que me pueden apoyar o que incluso nos pueden contar de pronto situaciones un poco más reales. Hola. Creo que me disculpa, me va a devolver un poquitico la diapositiva, que es que me tocó copiar una cosita. Listo. Bueno, les recuerdo que las diapositivas están, no les mostré, no, ya están en el Teams también. Y ahí se las iré montando para que ustedes tengan la posibilidad de tener cada que las necesiten para la consulta que la necesiten. Pues a mí me gusta que tomen nota, porque cuando uno toma nota como que se le queda más, pero también que sepan que tienen pues la opción de consultar las diapositivas cuando las necesiten, y si por algún motivo no las encontré, se me olvidó subirlas, que me puede pasar, pero necesito las diapositivas, súbalas pues, y yo entonces digo, ay, sí señores, qué pena, y se las subo. Listo, ustedes ya saben que conmigo la cosa es como muy directa y muy normal, pues muy sencillita, no hay protocolo de nada, a mí me gusta que ustedes interactúen conmigo, y que cuando a mí me falte algo o lo que sea, que por eso les decía a los de las asesorías, que puede que yo me salte un tema que a veces necesitamos y que como yo hablo tanto, de pronto se me pase, pues que ustedes me digan, ay, profe, venid, explícame esto, lo otro, y lo hacemos. Bueno, entonces la muestra es básicamente el agua que yo tomo. Yo voy al río Medellín y tomo 2 litros de muestra, por decir algo. Esa es mi muestra, es el objeto del análisis, a lo que yo quiero evaluarle las características específicas que sea que necesite. Y la alícuota ya es el poquito de agua que yo tomo para el análisis. O sea, yo para hacer un análisis de alcalinidad, pues necesito 50 mililitros. La alícuota de 50 mililitros. Entonces, ustedes en los protocolos pueden encontrar, tómame una alícuota de 50 mililitros, y uno dice, la alícuota simplemente es esa porción de la muestra que voy a analizar para el análisis específico. El analito es el objeto de análisis, es decir, es lo que yo le quiero analizar a esa agua. Si es hierro, el analito es hierro. Si es cromo, el analito es cromo. Si es pesticidas, el analito es pesticidas. Listo, es lo que yo le quiero analizar. Entonces, muchas veces encontrarán, realice la curva de calibración del analito en las siguientes. ¿El analito eso qué es? Pues ya sabemos, es la especie que yo quiero evaluar. La matriz de la muestra es que las muestras, pues desafortunadamente para la parte analítica, porque tienen mucha interferencia, no viven solas en el ambiente, ¿cierto? Si usted toma una muestra del agua Medellín para medir cromo, pues en sus sueños ahí solo hay cromo, ¿cierto? Ahí hay otro montón de cosas. Esa es la matriz. La matriz generalmente ustedes van a encontrar agua potable, agua cruda, agua residual doméstica, agua residual industrial, alimentos y bueno, otra sangre, orina. Esa es la matriz, como el tipo de muestra que estoy analizando, y eso viene, cobija de alguna manera, pues tiene unas implicaciones. Si es agua residual doméstica, usted sabe que va a encontrar cromo, puede que sí, pero además va a encontrar de todo lo que se ocurra, porque lo que no haya en el río Medellín no existe, ¿cierto? Digámoslo de alguna manera. Allá puede haber de todo, mucha materia orgánica, pesticidas, compuestos farmacéuticos, de industria textil, o sea, todo lo que está llegando al río Medellín de toda la comunidad de Medellín y el área metropolitana. Entonces, eso es una matriz y eso puede tener interferencias en los análisis. Puede que hayan otros compuestos que no es el que yo quiero analizar, pero que de alguna manera puede interferir en mi análisis y yo lo tengo que tener en cuenta para hacerle un tratamiento de la muestra. Ese es uno de los pasos más importantes en la química analítica, tratar la muestra, hacer lo que haya que hacerle a esa muestra, sin dañar mi analito, que me permita que el análisis sea más confiable, más veraz y más sencillo, entre comillas, porque hay unos que necesitan mucha preparación de muestra. La técnica analítica es lo que yo voy a utilizar. Si es el pH, voy a utilizar el pHímetro. Entonces, la técnica analítica es el uso de un potenciómetro, de un pHímetro con esta sonda. Mientras que el método analítica es ya el paso a paso. Cojo el pHímetro, lavo la sonda, tomo
5 mililitros de muestra, sumerjo el pHímetro, mido el pH, registro el dato. Ese sería el método, el paso a paso de lo que tengo que hacer para llegar a mi respuesta. Esos análisis o esos paso a paso suelen ser como la receta de la torta, ¿cierto? Como que pese aquí, haga aquí, te mueva aquí, valore, tome, y que lo podría hacer cualquier persona. Usted sin ser repostero con una receta, pues lo podría hacer y hasta le podría quedar bueno, ¿cierto? Pues es lo mismo. En el laboratorio, en teoría, estos métodos analíticos tienen que estar muy bien diseñados y especificados para que las personas, cualquiera lo pueda hacer. Y eso más o menos es lo que esperamos que ustedes hagan con, lo que yo espero que ustedes hagan con el último punto del taller. Revisen cómo se hace, pero eso no se lo tienen que inventar, nada, ustedes lo consultan y simplemente sean capaces de sacar el paso a paso de manera tan clara que cualquier persona que nunca haya pisado un laboratorio pueda al menos seguir la receta y hacerlo, independientemente de que esté comprendiendo lo que realmente está pasando en ese proceso, que sepa ejecutarlo. Esa es la idea de los diagramas de flujo, que es lo que tienen ustedes dentro de su primer taller. El método analítico, entonces, debe ser, lo que les decía desde el principio, muy confiable. Debe tener la capacidad de reproducirse. Es decir, que si yo mido esa muestra 20 veces, las 20 veces me tiene que dar prácticamente igual. Pues todos los métodos analíticos tienen una pequeña variabilidad, pero si yo la mido una vez me dio 20, la otra me dio 21, la otra me dio 19, la otra me dio 21,2, entonces uno dice, ese método es reproducible. Pero si yo la medí hoy, me dio 15, la volví a medir y me dio 18, la volví a medir y me dio 5, la volví a medir y me dio 23, entonces ese método no sirve para nada, porque entonces yo como decido cuál es el valor real. Y ahí, estadísticamente hablando, no se puede hacer que no, profe, hacemos un promedio y ese es el valor. No, porque es que no es lo mismo hacer un promedio entre 20 y entre 5, ¿cierto? Entonces, el método tiene que ser muy reproducible y muy confiable y para ello debe cumplir con unas especificaciones que en nuestro país están, digamos, orientadas bajo la norma ISO 17025, que es la que rige a los laboratorios de análisis, para que nosotros de verdad compremos servicios que sean reales. O sea, yo voy a un laboratorio y le digo, ay, venga, mírame esta muestra de cromo o de hierro, que necesito saber si estoy cumpliendo vertimientos. Si usted me dice a mí que ahí hay 2, entonces tengo que pagar 20.000 millones. Si usted me dice que hay 1, entonces no tengo que pagar nada. Entonces miren que ese valor le va a dar a usted como usuario un procedimiento a seguir. O incluso, ustedes llegan y hacen la caracterización de la muestra y con eso les digo que, ay, no, eso tiene turbidez 1000, que eso es una cosa loca, ¿cierto? Eso es una cosa casi que pantano, pero supongamos que, listo. Y en base a ese 1000 usted hizo un diseño de planta que obviamente sería muchísimo más costoso que si la turbidez fuera 100, ¿cierto? Sería muy diferente. Entonces hay un gasto involucrado, un proceso que luego va a estar sobredimensionado, que no va a cumplir con lo necesario porque no se tomó bien. Entonces ahí, y por eso quise traerles este tema, porque aunque no estaba explícitamente en el programa, me parece que es súper importante que aprendamos a elegir, por ejemplo, si nosotros no somos los que hacemos el análisis, pues elegir laboratorios que estén acreditados aquí en nuestro país con la ISO 17025, que eso significa que ya fueron unas personas que tienen mucha experiencia y revisaron que el proceso se haga de la manera más confiable. ¿Qué se revisa? Se revisa que el método sea preciso, robusto, selectivo, que sea sensible, que tenga exactitud, que sea reproducible, que tenga repetibilidad, que tenga robustez. Cuando hablamos de robustez es eso que les decía, pues que si la planta, o sea, que él pueda dar respuesta hacia haya una variabilidad en la muestra, en la composición de la muestra, que eso es una cosa que va a ocurrir sí o sí, porque las muestras naturales las muestras que nosotros tomamos de aguas crudas no están sujetas a lo que yo necesito que tengan, no, ellas están sujetas a todo lo que le está pasando al lado y todos los días puede dar una cosa distinta, y el método yo no lo puedo estar cambiando. No, es que lo que les decía ahorita es que PM no me vaya a decir, vea, hoy no tome agua porque hoy no funciona. No, yo no le puedo decir a mi cliente, no, vea, hoy el método no funciona para su muestra, espere a que mañana salga más limpiecita y se la analizo. O sea, no, ¿cierto? El método tiene que ser capaz de responder bajo las variabilidades de las muestras, y por eso se hace una validación del método, que es un proceso en el que se demuestran todas estas variables que hay acá, todo eso se demuestra que él cumple y que tiene la confiabilidad suficiente para que sus datos y los resultados que obtengamos sean confiables y que por lo tanto mis investigaciones y mis trabajos sean reales. ¿Listo? Profe, Bueno,
¿Puedes dos diapositivas antes? Esa, sí, es que la había copiado mal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Dudas? ¿Alguno trabaja en algún laboratorio analítico? ¿Tiene conocimiento? ¿Ha tenido como esa experiencia? No, Profe, déjalo un ratico, chiquitico. Bueno, hoy están muy callados. ¿Qué pasó? Profesora, ¿usted conoce un sensor que es de potencial de hidroxilo? Sí, pOH. De pOH. Sí, eso es muy parecido a un medidor de pH, ¿no? ¿Tú lo utilizas o Pero qué? creo que es más sensible. Sí, probablemente, o sea, y en todos los equipos que nos podamos encontrar para hacer mediciones, vamos a encontrar de todos los tipos, métodos que miden a niveles de concentración alta, métodos que miden a niveles de concentración baja, equipos que son extremadamente sensibles y se utilizan para análisis de compuestos que están en muy baja concentración, otros que definitivamente solamente sirven para cuando la concentración está por encima de un nivel, ¿cierto? Entonces, el pOH mide, o sea, el pH es medición de iones H+, y el pOH son mediciones de iones OH-. Entonces, cuando tú me dices, ¿puede ser más sensible? Sí, va a depender, ¿cierto? Va a medir. Hay algunos que van a medir concentraciones súper bajitas porque es lo que se necesita, o concentraciones súper altas en el caso del pOH, que no necesariamente se van a poder medir con otros equipos. En el caso, por ejemplo, de la cromatografía, el pH es el potencial de hidrógeno, ¿cierto? Ajá, el pH es medir potencial de hidrógeno, o sea, presencia de acidez o de iones H+. Y el pOH es la potencia, o sea, los hidróxidos, que son los que se encargan de darle basicidad a la muestra, es decir, que tienen pH por encima de 8. Y pH más pOH siempre da igual a 14. Porque acuérdense que el pH va de 0 a 14. Entonces, están muy relacionados. Si yo conozco uno, podría conocer el otro. Si yo me doy pOH, entonces puedo calcular el pH y viceversa. Entonces, lo que les decía, los niveles de concentración, por ejemplo, de pesticidas en el agua, sobre todo teniendo en cuenta el gran volumen de un río, por ejemplo, y el vertimiento tiene que ser una cosa gigante, pues como para decir que uno va a ir y lo va a medir, no. Se necesitan técnicas analíticas supremamente sensibles que permitan medir concentraciones muy, muy, muy bajitas. Y eso es una de las dificultades más grandes de la medición de este tipo de compuestos, tener técnicas analíticas que logren llegar hasta concentraciones tan bajas. Entonces, por ejemplo, la cromatografía es una técnica y hay diferentes tipos de cromatografía que permite llegar a niveles muy, muy, muy bajitos, que es donde podríamos encontrar determinados contaminantes. Entonces, a eso iba, ¿cierto? Va a depender también de la tecnología, del presupuesto, porque pues obviamente los equipos entre más sensibles y más robustos y más geniales, pues obviamente son mucho más costosos y desafortunadamente para nosotros el apoyo, por ejemplo, para investigación o incluso empresas pues buscan más la masa, o sea, hacer cosas en masa, cantidades muchas, a hacer cosas que de pronto son un poco más específicas, pero que también podrían dar grandes soluciones. Entonces, pues hay poquitos equipos de niveles de subtrazas o trazas a nivel aquí, por ejemplo, de Medellín, pero los hay laboratorios que se dedican a eso. Yo trabajé en uno, en el de la de Antioquia, que tenía muchas técnicas analíticas muy chévere y muy bien estructurado, en el que yo pues aprendí bastante, la verdad, mucho que agradecer. Y entonces, digamos que uno sabe el nivel de rigurosidad que hay que tener a la hora de hacer métodos analíticos. Bueno, ahora bien, los métodos analíticos están clasificados como químicos, cuando hacemos mediciones de masa o volumen, o instrumentales cuando hacemos mediciones de otras propiedades, pues, o sea, utilizamos más propiedades, ¿cierto?
otras propiedades, por ejemplo, los ópticos utilizan la posibilidad de las muestras de atravesar a la luz, los electroquímicos la diferencia de potencial de algunos componentes, y bueno, hablamos de los cromatográficos que utilizan también propiedades como la capacidad de ser, pues, de la volatilidad de la muestra, o de la capacidad de unirse a determinados compuestos. Entonces, ¿qué separa estos métodos analíticos? Pues las propiedades de la muestra y lo que yo necesito saber. Entonces, los químicos son cualitativos y cuantitativos, ya vimos la diferencia entre ellas, y entre los cuantitativos, entonces encontraríamos las gravimetrías y las volumetrías. Cuando hablamos de gravimetría, estamos hablando básicamente de esos que utilizan masa, que medimos masa, tenemos una balanza y medimos una diferencia de masa, etcétera. Utiliza la masa como parámetro para hallar la concentración de X muestra, o la cantidad, o lo que necesito saber. ¿Listo? En cuanto que la volumetría utiliza los volúmenes, como por ejemplo las titulaciones, que nosotros sabemos que utilizan diferencias de volúmenes para calcular, por ejemplo, la alcalinidad, los cloruros, la dureza, utilizan volumetrías, ya los veremos con calmita, algunos más a profundidad que otros, pero al menos que nos quede la idea, porque probablemente ustedes ya, en caso de que lo vayan necesitando, irán profundizando en temas específicos. En cuanto a los instrumentales, se clasifican, pues, como ya iremos viendo, en ópticos, básicamente la espectrometría, que ya habíamos hablado de, se les había mencionado, por ejemplo, la colorimetría, que es una forma de comparar el color, de medir el color, y tiene que ver con la capacidad de la luz de atravesar una muestra, ya veremos. Los electroquímicos como potenciométricos y conductímetros, que son básicamente la medición de pH, el pOH, ¿cierto? Que mide diferencias de potencial de la presencia de algunos iones en solución, y la conductividad, que mide la presencia de algunas sales iónicas en la solución. Entonces, esos son los electroquímicos, y ya los cromatográficos, pues que les decía yo, que se realiza básicamente por separación de la muestra. O sea, si yo entro en un cromatógrafo, una muestra que tiene 3 componentes, en el cromatógrafo correcto, con las condiciones correctas, el análisis y la preparación de la muestra correcta, puedo lograr la separación de esos componentes y poder cuantificarlos. ¿Listo? Esos son básicamente los tipos de análisis que hay. Creo que usted no había dicho que era la capacidad para hacerse con otros compuestos, de enlazarse. ¿En dónde? Pues sí, también tiene que ver, porque mira, me voy a adelantar un poquito. La cromatografía utiliza una fase líquida y una fase sólida, o 2 fases líquidas, dependiendo si hablamos de gaseosa, de cromatografía gaseosa, y si hablamos de cromatografía líquida. El caso es que más que enlazarse, es como, el analito tiene una afinidad mayor por uno de los componentes, ya sea la columna, bueno, es que es adelantarme demasiado. La cromatografía tiene una columna donde ocurre la separación, y esa columna tiene un relleno con unas características específicas, por ejemplo, polar o apolar, y una fase móvil. Si hablamos de cromatografía líquida, la fase móvil es líquida, y si hablamos de cromatografía gaseosa, la fase líquida, la fase móvil es gaseosa. ¿Qué pasa? La columna es fija, entra el analito y se junta con la fase móvil, que es una fase móvil polar, por decir algo, y mi analito es polar, y ellos entran a la columna, donde empieza pues, la separación, de acuerdo a las condiciones que yo le pongo a ese método analítico, de temperatura, bueno, etcétera, que eso ya es ir muy allá. Ese analito va a querer estar más pegado a la fase móvil, o va a querer estar más pegado a la fase sólida, en este caso a la columna. Entonces, cuando yo dije la afinidad como de pegarse a alguien, me refería a eso, ¿cierto? Es que dependiendo de esas condiciones, entonces si él se quiere quedar en la fase móvil, él se va a demorar más para poderse separar, porque a él le gusta más. Es como cuando uno está en la cama a las 7 de la mañana y uno preferiría quedarse en la cama, pues uno igual se tiene que levantar, ¿cierto? Pues valga el ejemplo, porque él se queda ahí en la fase móvil, que le gusta más, la mayor tiempo posible que puede, pero como yo, muchachos, pues me están llamando por todos lados, ¿qué es esto?
pero como llega un momento en que las condiciones, el calor, la temperatura, porque uno ahí trabaja con eso para lograr que, es que como él quiere estar en la fase móvil va a estar, pero yo lo tengo que forzar a que se separe en algún momento de la fase móvil y poderlos separar. Entonces las condiciones que yo le doy es para que él en algún momento termine separándose y saliendo en la columna. A eso me refiero, ¿cierto? Ahí en cromatografía se juega con la afinidad que tiene mi analito, ya sea por la fase móvil o por la fase líquida o la fase, la fase fija, que es la columna, y hacer que logre la separación. Entonces a eso me refiero. O sea, usted al fin de cuentas termina levantándose de la cama porque ya no le queda más opción y es lo que le pasa a nuestro analito. Entonces ahí por eso hablamos por eso dije, de pronto no de la manera más correcta y los confundí, el que las ganas que tenga pues como de pegarse a la fase móvil o a la fase gaseosa, a la fase fija, perdón. Bueno, hablábamos de métodos gravimétricos y volumétricos. Yo les ponía el ejemplo, en la parte gravimétrica se miden masas y generalmente son procesos de precipitación, volatilización, filtración, donde queda un residuo sólido que luego yo voy y peso y eso me ayuda o me da los datos necesarios para hacer los cálculos que necesito para determinar lo que tengo en la muestra. Por ejemplo, vamos a ver que los sólidos, esos sólidos totales, suspendidos, volátiles y demás, se miden mediante una gravimetría. Se hace una separación de los sólidos de la fase sólida y la fase líquida y eso nos va a ayudar a determinar cuántos sólidos de todos estos tipos hay presentes en una muestra. En los volumétricos, entonces, tenemos titulación, valoración, entonces les decía la alcalinidad que mide diferencias de volúmenes en una valoración, en una titulación, y esos volúmenes me van a ayudar a calcular la concentración de determinados compuestos, alcalinidad, dureza, cloruros, fluoruros, bueno, todos estos que se pueden calcular mediante volumetrías. Los potenciómetros, entonces hablábamos de las ondas, ya la que más conocemos, la que ustedes más se han encontrado son los pHímetros, que miden una diferencia de potencial, la presencia de los iones, de los iones H+ en la muestra, y ellos hacen ahí la conversión para que nosotros veamos un valor de pH digamos, pues en la pantallita esta que traemos. Los métodos ópticos son entonces los que yo les decía. Bueno, ¿cómo vamos? Era eso. Tenemos que estar un ratito. Los métodos ópticos, muchachos, y vamos a hacer más énfasis en la espectrofotometría, pero la colorimetría también, esta creo que la tengo aquí en la otra diapositiva, sí, cierto, es como esa capacidad que tiene la muestra de absorber luz o de no dejar pasar la luz. Entonces, tenemos un equipo, en este caso voy a hacer el ejemplo con la espectrometría de UV visible. ¿Por qué? Porque está en el rango de lo visible, lo que el ojo humano puede ver, y la diferencia y la longitud de onda en la que trabaja es precisamente la visible. Esa longitud de onda va a ser muy específica para cada compuesto. No todos los compuestos absorben luz a la misma longitud de onda y por ende, pues dependiendo del compuesto, esa longitud de onda va a variar. Esto es un pantallazo de una simulación que manejamos, o que a mí me gusta manejar para hacer los ensayos de espectrofotometría y medición. Entonces la pongo acá para que se vayan, digamos, familiarizando en el momento que hagamos el laboratorio. Para aquellos que no lo hagan presencial, lo haremos de esta manera. Entonces, la espectrometría de UV visible es una técnica analítica que permite determinar la composición de un compuesto en la solución. Esta se rige a través de la ley de Beer, que nos dice que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo va a estar directamente relacionada con la concentración de la solución. ¿Qué significa? Que si tiene mayor concentración, él va a absorber más luz, ¿cierto? Y entonces va a haber una relación entre la concentración y la absorbancia, que es lo que miden estos espectrofotómetros, que son más o menos así, ¿cierto? Más o menos así. Hay de todos los tipos, hay más pequeños, hay más grandes, hay más profesionales, hay otros que tienen un montón de cosas, ustedes se van a encontrar, pero digamos que en general un espectrofotómetro es de este tipo. Aquí está la celda, por dentro tiene una lámpara que es la que emite luz, tiene digamos, este monocromador realmente lo que hace es coger toda la luz de UV visible y volverla a centrarla hacia la longitud de onda que la necesitamos para medir la muestra y el analito de interés. Entonces aquí coge esto, digamos que esto es simplemente un equipito, no vamos a entrar en detalles ahora, que
concentra la luz hacia la muestra y el detector y el amplificador son los que traducen esa luz absorbida en una lectura que nosotros llamamos absorbancia y que es la que nos indica la cantidad de luz que absorbió la muestra. ¿Qué significa cuando dice que eso depende de la concentración? Entonces nosotros, y ustedes se van a dar cuenta que en química analítica generalmente se utiliza una curva de calibración para hacer la cuantificación de los analitos. Esto es que yo necesito un patrón de referencia para poder decir que ahí hay 10 y no 20 de un analito específico. Entonces, ¿qué hace uno? Coge una muestra con una concentración de 0, o sea, un blanco, agua sola. Una muestra con una concentración de 0.5 y voy y le miro la absorbancia. Entonces, la absorbancia para la muestra de 1, la absorbancia es 0.05. Listo, entonces yo tomo el dato. Luego, concentración de 2 y la absorbancia es 0.1. Y así construyo la curva. ¿Qué pasa si yo tengo una muestra que no sé cuánto tiene? Pero yo voy, la mido, yo ya sé el rango en el que trabajo. Y me di la muestra, hice todo lo que hago siempre y me dio 0.25, pero yo no sé la concentración. La curva de calibración lo que hace es que me dice, vea, una muestra le dio 0.25, entonces para ese analito que usted ya hizo la calibración y todo ese proceso de validación que hablábamos ahora y todos esos análisis que hablábamos ahora y todo eso, que ya sé que esto es verdadero y funciona, entonces yo voy y mido y digo, no, así me dio 0.25, entonces yo con la curva de calibración le puedo decir a mi cliente, si eso tiene 6 miligramos por litro. ¿Cierto? Porque yo ya sé que este es el comportamiento que tiene la concentración con la absorbancia. Y es muy importante. Esta técnica se la van a encontrar, muchachos, mucho para medir metales. Incluso de QO se puede medir por espectrofotometría, aunque también se hace por medio de valoración de titulometrías. Va a depender, pues, como del tipo de equipo que se tenga en el laboratorio. Y son parámetros que se hacen muy, muy constantemente y que son, ya, como les decía, pues ya están muy estandarizados y ya se pueden analizar de muchas maneras. Estos dos equipitos que hay aquí abajo son foticos de estos, un turbidímetro de esos que se llevan a campo, de esos que uno va y analiza, que son chiquiticos, que se pueden llevar en el bolso, toma la muestra y analiza la turbidez, que es más o menos, aunque puede tener un funcionamiento un poco diferente interno, pero es más o menos lo mismo, mide la cantidad de luz que es capaz de atravesar la muestra. Pues una muestra muy turbia, muy negra, por decirlo así, con mucho sólido suspendido, no va a dejar pasar tanta luz como una muestra que es transparente, ¿cierto? Entonces, ahí la concentración de turbidez pues va a ser más alta y por ende va a tener una absorbancia, o en este caso el turbidímetro nos da la turbidez en unidades eso lo tengo más adelante, que siempre se me olvida ese nombre, me enredo para decirlo. Bueno, aquí les tenía esto, no voy a seguir haciendo el ridículo, ahorita se las leo. NTFs, que son las unidades de turbidez. Entonces, el turbidímetro pues mide directamente turbidez y el colorímetro también mide unidades de color y también tiene un patrón interno que permite determinar en qué punto o qué color tiene. O sea, una forma de hacer color de manera, digamos, más rudimentaria o más artesanal, que es el término, es que usted coge un patrón de color de tantas unidades y lo ve verdecito. Y coge su muestra y la pone al lado y usted decide si es este verdecito o el verdecito más claro o el otro verdecito, ¿cierto? Ahí vuelve y juega el papel de la subjetividad, pues de que es subjetivo el hecho de lo que les hablaba ahorita, por ejemplo, con el olor y eso. Entonces, pues hay otros equipos un poco que ya están más estandarizados para hacerlo. Sin embargo, todavía se puede hacer de esa manera, pero generalmente siempre lo hace la misma persona, porque ese es el criterio de esa persona ya tiene estandarizado el método y lo pueden hacer y todavía pues se utiliza y también puede ser confiable siempre que se valide y se asegure que el método es reproducible, robusto, bueno, todo lo que veíamos ahorita de los métodos analíticos. Así que eso serían los métodos ópticos, pues básicamente, y los entré en el espectrofotómetro porque es lo que generalmente se utiliza, lo que solemos tener acceso para llevar a cabo el análisis de diferentes contaminantes a niveles de aguas. Bueno, hablábamos
también yo les adelanté pues como la parte más básica de la cromatografía. En estos métodos se usa pues la separación se utiliza, o sea, el principio que usa es la separación de la mezcla, y se puede identificar o cuantificar un analito, o sea, pueden hacer métodos cualitativos o cuantitativos de diferentes componentes. Es una técnica que suele ser muy sensible y muy utilizada a nivel de trazas, o sea, de concentraciones más bajas, que puede ser cromatografía gaseosa, donde la fase móvil, recuerden que yo les decía, columna, la columna tiene un relleno, está compuesta por dentro pues, de un sólido con unas propiedades específicas. Hay columnas para todo, ¿cierto? Las columnas son específicas. No es que la misma columna sirve para todo, ¿no? Porque dependiendo de esas características y jugando con las características físico-químicas del analito, entonces se utiliza una columna, porque queremos saber, o sea, lo que les decía ahorita, necesitamos que la columna tenga cierta afinidad por la fase móvil o por la columna para poderla separar. O sea, si yo les cambio las condiciones, yo hago que los analitos se vayan separando lentamente y yo los pueda ver en un cromatograma, como es este, ¿cierto? Cada pico de estos es un componente que había en esa muestra. Entonces, este sale a unas condiciones que yo ya previamente he evaluado, validado, rectificado, todo lo que hay que hacer en un método analítico, que créanme que no es sencillo, pero que se puede llevar a cabo, solo que se tiene que hacer de forma muy rigurosa y muy juiciosa. Entonces yo le puse estas condiciones, se me perdió el mouse. Este es otro analito que sale a estas otras condiciones y así sucesivamente logro la separación. Yo juego con esa afinidad que tienen los contaminantes por la fase móvil, que en el gaseoso, que en el gas es un gas inerte que simplemente lleva y en la fase líquida la separación se da por esa afinidad que tiene por la fase móvil y por la fase gaseosa. Bueno, aquí en el caso de gaseosas voy a hacer la aclaración porque acabo de caer en cuenta que en la fase gaseosa no se juega con esa afinidad, sino con las condiciones o sea, en la fase líquida sí tiene que ver la afinidad que les digo, ¿cierto? Si le gusta más estar con la fase móvil que con la fase líquida, y yo lo digo así de forma muy coloquial porque así como que lo comprende uno, no es que es las ganas que tiene el analito de estar más en la fase móvil o en la fase de la columna, en la fase sólida. En la cromatografía gaseosa no es tanto la afinidad por la fase móvil, porque la fase móvil realmente solamente transporta la muestra, la lleva, ¿cierto? Sino que aquí ya se hacen gradientes de temperatura y otras condiciones que hacen que el analito se pegue o sea, se aferre más, por decirlo de alguna manera, a la columna y vayan saliendo separaditos. Eso es muy importante y eso se optimiza y se logran análisis de muchísimas cosas. Hay métodos cromatográficos en los que a una muestra se le analizan 60, 70, 80 pesticidas, por ejemplo, o determinados analitos, porque ya se ha hecho el análisis y todo el montaje del método analítico para lograr esa separación. Son difíciles de montar, eso no es sencillo, eso necesita mucha estadística y demás, pero es una técnica muy poderosa que ahora se utiliza mucho y que hay cromatógrafos de todos los tipos y para todos los tipos de muestras, precisamente porque son muy sensibles, porque se puede bajar mucho los niveles de medición y por ende, pues se pueden analizar compuestos que, como les decía ahorita, pueden estar en el ambiente en muy, muy bajas concentraciones, pero que a esas muy, muy bajas concentraciones puede tener efectos que necesiten ser controlados, mirados, etc. Entonces, la cromatografía es muy poderosísima. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, hoy han estado muy callados, en serio. Bien, bien, profe, acá escuchándola. Sí, profe, bien. Pero bien, pero plaguicidas. ¿Cómo? Tú explicaste lo de los plaguicidas de ahí. Sí, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué son los plaguicidas? No. ¿O qué? ¿Qué pregunta tienes? No, o sea, lo que pongo ahí de plaguicidas es básicamente porque esa técnica en este momento tiene, bueno, en los últimos años ha tenido mucha utilidad en ese tema, porque es un tema que ustedes saben que aún es desconocido, las técnicas analíticas son difíciles para ellos, hay muchísimos tipos de plaguicidas, muchísimos. Les digo que yo he encontrado artículos científicos donde hacen 100, 150, 170 en un solo análisis, y es porque la cantidad que hay es mucha, entonces es como una aplicabilidad muy, muy alta para este tipo de compuestos.
para los plaguicidas, que los utilizan un montón, que cada vez sabemos que nos hace más daño, pero que se siguen utilizando. Entonces es como para hacer ese monitoreo de los plaguicidas. Estas técnicas son como las más utilizadas. Bueno, decimos entonces que ya habíamos hablado, pues, y lo he hecho 20 veces, es que, ¿qué hora es? No se me va, no, todavía estamos muy temprano. Que los análisis deben ser confiables. Los análisis que se hagan deben dar fe de la realidad de la muestra. No cualquiera puede ofrecer servicios de análisis. O sí, cualquiera lo puede servir, lo puede ofrecer, de hecho, pues lo hacen. Pero no cualquiera está, digamos, certificado para hacerlo. Por ejemplo, si una empresa quiere hacer un análisis, un seguimiento de X contaminante, necesita contratar ese muestreo, esos análisis, va a buscar siempre un laboratorio certificado. Acuérdense, yo les contaba que el proceso de certificación está involucrado una auditoría externa, viene la gente de la ONAC, que es el ente certificador aquí en Colombia, viene y revisa, a usted se le sientan al lado. Yo viví algunas auditorías, se le sienta al lado un señor con una hojita y lo ve a usted desde que respira, desde que llega, desde que coge, le mueve, le apunta, le pregunta lo que quiera del método, o sea, todo, porque ellos tienen que verificar que realmente uno sí esté cumpliendo con la normativa, con esa norma ISO 17025, que es pues la que les contaba, rige de alguna manera, orienta de alguna manera los laboratorios a nivel de Colombia, y que uno siempre va a buscar un laboratorio certificado, porque uno dice, no, si ese laboratorio está certificado, significa que ya pasó la prueba de calidad y que podemos confiar en ese resultado. Entonces existen ya pues, muchos métodos que ya están, digamos, estandarizados, que ya por allá en la APA, que es en la Asociación de Salud Pública Americana, en la Asociación de Trabajo del Agua Americana, en la Federación del Control de la Contaminación, y el estándar método, que ustedes van a escuchar eso, no, ese es un método de estándar método, ya están estandarizados los métodos, ellos hicieron todo el proceso y desarrollaron un método que es confiable y seguro. Entonces, cuando uno va a validar un método en el laboratorio, se va para la APA y busca el método y lo monta en su laboratorio y valida que sí le funcione para su laboratorio y lo auditan y se certifica. Eso suena a que es muy fácil, pero eso es muy difícil porque todo lo que conlleva la calidad y las buenas prácticas de laboratorio realmente es un trabajo complejo, pero que se puede lograr y que una vez eso se hace, pues ya nuestros análisis siempre van a tener confiabilidad y por ende vamos a tener pues como los resultados reales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir demanda bioquímica de oxígeno, yo me voy al método de la APA, 5210B, y miro qué hacen, qué equipos utilizan, y como yo quiero seguir ese método porque yo ya sé que se funciona, pues yo compro los equipos que necesito, hago la prueba como ahí dice, sigo la receta, que es lo que ellos hacen una receta y le dicen a uno cómo lo tiene que hacer, uno lo hace, lo valida y lo ofrece, lo certifica y lo ofrece. Entonces ya existen muchos métodos, digamos, que cumplen con los requerimientos y que ya uno puede basarse en ellos. Bueno, entonces, ya teniendo en claro lo de los métodos, ya sabiendo cómo se analizan, la confiabilidad que hay que tener, entonces vamos a empezar a ver algunos de los parámetros que se miden normalmente tanto en aguas residuales como potables, haciéndole un poquito de énfasis a los de potabilización en este punto del curso, pero los mencionaremos y haremos pues algunos análisis. Los sólidos totales, ya habíamos hablado y preguntábamos por las siglas, hablamos de sólidos totales, pues a todo lo que hay en el agua que no es agua, ¿cierto? Los sólidos se miden tanto en aguas potables, en aguas residuales domésticas, en aguas residuales industriales, pero básicamente y es más utilizado para aguas residuales. En aguas potables o para aguas de potabilización, digamos que el parámetro inicial no serán los sólidos, sino que se mirará más la turbiedad, que en teoría debería ser mucho mejor a lo que le ofrece, a lo que son los sólidos. Entonces, cuando vamos las siglas ST, hablamos de sólidos totales. Los sólidos totales están divididos en
sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos totales o sólidos disueltos y los sólidos sedimentables. En los sólidos suspendidos totales podemos tener sólidos suspendidos fijos y sólidos suspendidos volátiles. ¿Qué son los sólidos suspendidos totales? Son el residuo no filtrable, o digamos lo que no está disuelto en la muestra, lo que usted cuando ve la muestra, usted ve por ahí un montón de soliditos bailando, que si usted los filtra, los quita, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Y básicamente así se miden bajo la filtración, los sólidos suspendidos. Y hablamos de sólidos suspendidos fijos. Ahorita vamos a mirar el procedimiento para que sea un poquito más claro qué significan, pero realmente los sólidos suspendidos fijos es que usted le quitó el agua para mirar cuántos sólidos habían suspendidos, porque lo filtró y le eliminó el agua mediante un calentamiento. Ya lo vamos a hablar en detalle. Y a los sólidos suspendidos fijos, los sólidos suspendidos fijos es después de que usted dice, bueno, yo ya sé cuántos sólidos habían en total, pero ahora quiero ver cuáles son los fijos, o sea, los que no se van a eliminar de la muestra. Somete esa muestra a 550 grados centígrados a la calcina y todo lo que queda son sólidos fijos, son esos que no se volatilizaron, que están ahí en la muestra y que miren que ni por la alta temperatura se pierden de la muestra. Mientras que los subvolátiles, pues entonces ya por diferencia sabríamos que son precisamente esos que se eliminan. ¿Y cómo se mide todo eso? Mediante pesos. Por eso acuérdense que los sólidos totales es una gravimetría. Ya vamos a mirar el procedimiento. Además, porque es un ejemplo de lo que esperamos ver en el taller con los parámetros que cada equipito le tocan. Ya vamos para allá. Los sólidos disueltos pues son aquellos que sí se filtran, es decir, hay un filtro de una micra, o sea, todas las partículas de la muestra que tengan menos de una micra de tamaño, o sea, que eso es una cosita que no es perceptible a nuestro ojo, nosotros no podemos ver cuando vemos un agua totalmente clarita, transparente, ahí hay sólidos disueltos que nosotros no vemos porque son partículas extremadamente pequeñas, pero los sólidos disueltos son aquellos que atraviesan un filtro de una micra. Y lo mismo es, ¿cierto? Lo mismo, los sólidos disueltos fijos serán que estos después de que se filtró y que quedaron ahí en la muestra, o sea, que ellos atraviesan el filtro, ¿no? O sea, entonces se miden los sólidos disueltos fijos y los sólidos disueltos volátiles de la misma manera, son los que quedan después de calcinación y los que no quedan, los que se volatilizan. Y los sólidos sedimentables, pues básicamente son esos que por tamaño, si usted deja la muestra, a ustedes les ha pasado que dejan el jugo en la nevera de un día para otro, al otro día lo tienen que mezclar, porque al fondo hay un montón de pedacitos de fruta, por decirlo así. Estos son unos sólidos sedimentables de ese jugo, es esos que a unas condiciones, en este caso se utilizan unos conos para facilitar la sedimentación, pues que sea un poco más rápida, pero se puede hacer también en probetas y demás, usted lo deja un X tiempo y los sólidos sedimentables serán esos que al final están aquí en el fondo, los que se sedimentan, los mismos que le pasa al jugo o bueno, las cosas que uno a veces deja como en la nevera, y esos serían los sólidos sedimentables y se miden por el volumen que marcan. Estos conos suelen tener una graduación volumétrica y se pueden mirar. Esos serían. Pero digamos que hoy vamos a centrarnos un poco. Esto es muy fácil. Esto es ponerlo a sedimentar y medir cuánto sedimenta, y esa es la masa, por el volumen específico que sabemos. Pero vamos a mirar cómo se hacen estos sólidos. ¿Qué tengo acá? Los sólidos totales, entonces, pues ya lo habíamos dicho, son los sólidos fijos más los sólidos volátiles, son el total de los sólidos, ¿listo? Los sólidos totales se miden entonces a 103 y 105 grados centígrados, y los sólidos inorgánicos, y de ahí se pueden medir por calcinación los sólidos inorgánicos, o sea, los fijos, y los sólidos volátiles a 550 grados. Ya voy, es que en la próxima diapositiva están, y con esa diapositiva, no, todavía no, tenemos todavía para la diapositiva, vale. Los sólidos suspendidos volátiles son la herramienta para estimar la cantidad de biomasa presente en un sistema de tratamiento, asumiendo que la fracción viva, bueno, esto no lo voy a profundizar en este momento, no tiene sentido. Pues no, cuando miremos residuales y los temas sean un poquito, o sea, y estemos un poco más en contexto, va a ser más sencillo de explicar. Esto, muchachos, miren aquí, para que no se les olvide, son diagramas de flujo, de proceso, en este caso el análisis de sólidos. Aunque eso probablemente lo miraremos en más detalle, aunque puede que ya con esto no, en aguas residuales, que como les cuento es donde más se utiliza, les quise traer este porque no está dentro del trabajo,
pero sí les quería poner el ejemplo para que ustedes sepan más o menos qué deben hacer. Entonces, los sólidos totales, yo busqué, lo encontré, ¿cierto? Lo encontré, lo hice tal, y dice, tome 50 mililitros de agua, y listo. De agua de la muestra, tome la alícuota, lo pueden encontrar, tome una alícuota de 50 mililitros. Recuerden que los sólidos totales es la cantidad de sólidos que hay en la muestra. Entonces, tome 50 mililitros, evapore en un horno a 98 grados centígrados, bueno, en un crisol de porcelana. Entonces, usted coge el crisolcito, que el crisolcito son estos recipientes que hay en los laboratorios, y lo tiene listo y lo debe pesar inicialmente. Debe pesar este crisol porque usted necesita ese peso inicial para luego poder hacer la diferencia. Echa ahí, la muestra aquí dice 98 grados, pero generalmente lo van a encontrar a 103, 105 grados, ¿cierto? Que es la temperatura a la que el agua se evapora. ¿Qué estamos haciendo con ese calentamiento? Pues precisamente quitando los restos de agua que pueda haber ahí en la muestra, porque sí, yo le puedo quitar el agua, pero ahí pueden quedar restos. Entonces, a 103 grados centígrados, porque sabemos que el agua ebulle a 100 grados centígrados o un poquito menos, dependiendo de la altura, lo veíamos una de las clases, yo puedo, o sea, estoy eliminando el exceso de agua, entonces puedo asegurar que lo que queda en el crisol de porcelana después de hacer ese calentamiento es solamente los sólidos. Y me dicen, déjelo enfriar, eso se deja enfriar en una parte, eso se llama se me fue el nombre, un desecador, que está totalmente hermético, ahí se deja enfriar, ahí no se va a coger otra vez humedad del aire, porque ya sabemos que el aire tiene un porcentaje de humedad y depende de donde estemos más o menos, que puede volver a contaminar la muestra, y luego se pesa, ¿cierto? Se pesa hasta que peso constante, es decir, que se haya enfriado, que ya esté como estabilizada la muestra, y si ya está listo, entonces yo calculo la cantidad de sólidos totales. ¿Cuál sería esa cantidad de sólidos totales? Simplemente la diferencia, ¿cierto? Porque como yo al principio metí la porcelana, yo después necesito volver a pesar la porcelana más el preparado, pues la muestra, entonces los sólidos van a ser el peso de la cápsula más la muestra, que es este peso que saqué aquí, menos el peso de la cápsula. Esos serían los sólidos. ¿Por qué 1000? Pues porque aquí está dado en gramos por litro y la respuesta es en gramos por litro. Si este es un factor de conversión, porque yo tomé 50 mililitros por 1000 mililitros que tiene un litro y por eso está 1000 acá. Listo. Este es un factor de conversión de unidades, que eso también espero lo manejen, porque eso los puede enredar. Si se les olvida multiplicar acá, pues me están dando el valor que no es, y entonces, por ende, pues no va a estar correcto el análisis. Ahora, los sólidos volátiles, entonces, son aquellos que después de que se calcina, se evaporan. ¿Y cómo se mide eso? Entonces, aquí vuelve y juega. Se toman 50 mililitros de muestra, yo ya preparé la cápsula de porcelana, lo sequé a 103 grados centígrados y obtuve los sólidos totales. Esos sólidos totales, o sea, que miren que hasta acá básicamente es este proceso. O sea, que yo puedo hacer todo con un solo análisis. Luego dice calcine a 550 grados centígrados. O sea, ahí solo van a quedar las cosas inorgánicas. O sea, todo lo otro se va a calcinar, se va a evaporar, se va a eliminar. Y lo dejo enfriar y lo peso. ¿Cómo se calculan los volátiles? Pues los volátiles son esa diferencia de peso entre el peso final y el peso inicial. La resta de esos dos va a ser lo que se evaporó, lo que se fue. Y la resta del inicial menos lo que quedó, y lo que quedó será los sólidos fijos, ¿cierto? Entonces, mire, los sólidos volátiles serían el peso de la cápsula más el residuo antes de la ignición, o sea, después de que está evaporado, menos el peso de la cápsula, menos el peso de la cápsula después de la ignición. Esos serían los volátiles. Y los sólidos fijos serían el peso de la cápsula después de la ignición menos el peso de la cápsula, o sea, del crisolcito de porcelana. ¿Es claro eso, muchachos? Puede ser un poquito difícil a nivel porque lo estoy diciendo, pero yo sé que ustedes leyéndolo les queda claro, pero es claro más o menos el proceso. Profes, pues sí, la verdad un poquito enredada y sería mucho mejor hacerlo pues en el laboratorio, porque, por ejemplo, uno sí tiene recuerdos de eso desde el primer semestre, que uno le tocó a principio, las primeras semanas en el laboratorio.
pero la verdad es que eso se fue como perdiendo mucho y es muy importante. Bueno, sí, este proceso como tal, no sé si está planteado, tiene una duración de varios días y de pronto no nos da para hacerlo todo en el laboratorio, pero creo que sí está planteado hacer al menos sólidos totales, que es 1 hora, y de pronto la calcinación. Pero bueno, ¿qué es importante que sepamos? O sea, después de que yo puse a 550 grados centígrados mi muestra, lo que se evapora una cantidad cierta, pues a esas temperaturas lo que estaba ahí se evapora. Eso que se evaporó, ese pedacito que se evaporó son los sólidos volátiles. ¿Y cómo los mido yo? Pues lo que yo metí menos lo que quedó, ¿cierto? Es la diferencia, es exactamente lo que se evaporó. Y lo que yo metí menos lo que yo metí y quedó, mejor dicho, lo que quedó menos lo que pesaba la cápsula inicial, son los sólidos fijos. No se me estresen con esto es simplemente como un ejemplo, les quería contar porque me parece, se hace mucho y es simplemente como interpretación de lo que queda y de lo que va, pero ustedes ya lo repasan y si necesitan, hay un ejercicio propuesto que es para que ustedes lo hagan en sus casas, para que ustedes lo trabajen, no lo vamos a desarrollar, en el que ustedes se van a enfrentar como al cálculo como tal, porque realmente el procedimiento es muy sencillo de hacer, y van a ir entendiendo, y como puede que no, pues ya lo retomaremos en un momento y lo resolveremos para que ustedes les quede claro cómo sería. Realmente esto casi que es reemplazar en la fórmula, ¿cierto? Pero lo importante es entender qué se reemplaza, por qué, y que entender qué es lo que realmente está pasando en ese proceso. Eso me hizo acá. Los sólidos suspendidos, entonces, son aquellos que sí se filtran, ¿cierto? Y lo que se hace ya no es en una cápsula, sino en un filtro, se filtra la muestra y a lo que se le hace todo el proceso es a lo que queda en el filtro, porque esos son los sólidos que habían suspendidos. Aquí se estaban midiendo sólidos disueltos y por eso se tomaba lo de la muestra, lo que estaba en la muestra, ¿cierto? Lo que había dentro de la muestra. Aquí, en la muestra en la fase líquida, pues después de eso. Aquí se toma lo que queda en el filtro, entonces aquí lo que se seca es el filtro, entonces lo que se pesa inicialmente es el filtro y lo que se calcina al final y se mide es lo que queda después del filtro. Así que aquí estaría pues como el cálculo. Esto lo revisan, lo repasan, no se me estresen con eso. Simplemente quería mostrarles un poco el proceso y me empeliculé como siempre, y también que vieran cómo es el diagrama de flujo para este proceso específico que no está dentro de los que ustedes tienen que hacer, pero que es más o menos lo que se espera que hagan en los del taller. Entonces les decía que esto queda, como yo les comparto la presentación, ahí le quedan, ustedes la leen y entonces lo empiezan a trabajar y si tienen dudas y lo que sea, pues lo hacemos, lo revisamos, pero es como para que ustedes se vuelvan más duchos en el cálculo por si en algún momento lo deben realizar y probablemente cuando estemos en aguas residuales, pues lo utilicemos más. ¿Qué hora es, muchachos? A ver si 22. Tengo turbiedad, color, dolor, no, es que falta mucho. Bueno. Vamos a ver otros 5 minuticos, lo que alcancemos y lo dejamos ahí. Antes avanzamos mucho. Bueno, la turbiedad, ya además porque es sencillo, porque lo hemos hablado, yo sapoteo de todo por, vea, nefelométricas. Las unidades nefelométricas son las unidades de la turbiedad. Recuerden que ya les había explicado que la turbiedad se mide, ¿cierto? También con métodos ópticos, aquí hay un turbidímetro, esta es la diferencia de la fotico que digamos, tiene turbiedad más alta que esta, porque tiene pues esa cantidad de sólidos en suspensión, y se mide mediante la luz que es capaz de absorber la muestra, y es la que nos da el valor de la turbiedad en unidades nefelométricas. Aguas que contienen materia en suspensión de interés con el paso de la luz. Listo, ya eso lo habíamos visto. ¿Qué problemáticas puede tener un agua con alta turbiedad? Ya las hemos mencionado también. Pues básicamente la estética, que ya la sabemos. Puede haber problemas en la filtración y puede haber problemas en el proceso de desinfección, porque esa materia orgánica que no se elimina, luego va y reacciona con el cloro de la desinfección y no sé si ahora, pero en algún momento del curso veremos lo que son los productos de desinfección, que son una problemática en las aguas potables y que tienen efectos sobre la salud, y se forma precisamente esa materia orgánica que no se eliminó en etapas anteriores, que reaccionan con el cloro.
entonces por eso es importante también llevar el control. Tiene pues, ¿para qué sirve el análisis de turbidez? Pues básicamente para tener la eficiencia y el control de los procesos de potabilización. Ya pues creo que les he dicho bastante que es un parámetro importante. El color también se hace por métodos óptimos, se puede hacer por el espectrofotómetro. Miren que aquí dice que la longitud de onda a la que se hace es 300 nanómetros. Recuerden que depende del compuesto del analito, la longitud de onda a la que absorbe luz, no todos absorben en todo el rango. Nosotros trabajamos en el rango de UV visible para algunos metales o para algunos compuestos. También, bueno, hay color real o color verdadero que se pueden encontrar ustedes en diferentes, no sé, en diferentes consultas. El color verdadero es, digamos, real o verdadero es el que da cuando la muestra es filtrada, el que queda, y el color aparente es el que tiene incluidas las sustancias en suspensión. Entonces, si usted quiere el color real de la muestra, pues la filtra y la analiza, y si quiere el color aparente, pues hace la muestra, la turbiedad. Digamos que el color, la turbiedad y están muy relacionados entre sí, los sólidos, ¿cierto? Son digamos, son medidas como de la misma cosa de diferentes maneras, por decirlo de alguna manera, y también tiene una importancia en los procesos de potabilización. Nosotros, el olor y el sabor, lo que les comentaba también, ya lo he hablado, por eso lo voy a terminar. El olor, aquí les puse un link para que miren un video de cómo hay unas empresas, es chileno el video, pero cómo las empresas en Chile hacen la medición de olor. Lo que les decía, que está estandarizado, que eso parece como tan difícil, pero que ya existe y hay laboratorios que lo ofrecen. Entonces, si tienen curiosidad sobre el tema, en ese videito que es un poquito así como un coquito, explican pues a mí me gustó y por eso se los puse aquí para que ustedes lo consulten cuando estén revisando el tema. Ya hablamos del pH, sabemos que el rango del pH está entre 0 y 14, que hablamos de un agua neutra cuando está en 7, que más o menos ese es el valor en el que se supone debe estar, y que por encima será, por debajo será ácido, por encima será alcalino, tendrá bases. Hablamos de los métodos potenciométricos para medir la conductividad. La conductividad mide la presencia de iones en solución. Generalmente una alta conductividad está relacionada con los sólidos suspendidos, con los sólidos disueltos y con la copresencia de sales y de iones de sales en el agua, y que dependiendo para lo que se vaya a utilizar, es importante porque puede interferir en diferentes procesos de tratamientos o incluso afectar algunos ecosistemas acuáticos si hay una presencia de sales muy alta. El pH, pues también teníamos pHímetros, medición de pH suelen ser así. Hay unos de mesa que son más grandecitos, pero ya casi todos los que uno ve son así, que uno se los echa casi que al bolsillo y se los puede llevar a cualquier parte. Y es un parámetro que se suele hacer in situ. Bueno, creo que vamos a dejar ahí para que no, porque ya la alcalinidad requiere más tiempo. Entonces, muchachos, creo que avanzamos bastante, me gusta. Hoy estuvieron muy callados, espero que sea porque están poniendo mucha atención, porque el tema les gustó. Ustedes ya saben que me pueden hablar y me pueden decir lo que quieran en el momento que sea. Y que también pues me gusta la retroalimentación. Entonces, quedamos así. Ya saben que el taller de entonces ya está disponible. Yo estaré igual cacharreándole al TDA virtual, y por lo pronto estará en todas partes todo, pero ya este primer trabajo por lo pronto se recibirá pues en el Teams. Cualquier día que necesiten, cualquier asesoría que necesiten, ya saben que soy abierta pues como a todos esos procesos. Y nada, muchachos, feliz almuerzo. Nos vemos el martes si Dios quiere. Muchas gracias, profe. Igualmente, profe, una pregunta. ¿Tú ya habilitaste ¿cómo es que se dice? Pues como la clase ahí en el TDA virtual. Yo he estado haciendo cositas, pero como no estoy segura si lo estoy haciendo de la manera correcta y todavía me falta, también se los estoy poniendo en el Teams para que ustedes tengan acceso al menos a
aquí en archivos, ya les puse material de clase, las 3 clases que hemos visto ya están ahí pueden abrir las presentaciones. Les he puesto, le puse las tareas acá, espero ponerles el cuestionario y espero subirles aquí donde puse materiales de clase. Ah, no, este no es. Voy a hacer una carpeta donde haya, pues, como por ejemplo, la resolución 17025, perdón, el decreto 2115 que lo necesitan para la resolución del taller, se los voy a subir, y alguna bibliografía que vea, pues, así como muy relevante, va a estar aquí y espero tenerla también en el TEA virtual, pero allá estoy un poquito más lenta, entonces por eso decidí hacerlo aquí, que lo manejo más rápido, para que ustedes no se pierdan como la posibilidad de ir mirando, sobre todo las presentaciones, que sé que les gusta tenerlas y que pueden tener información que les sirva. Listo, entonces yo les voy contando. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, feliz. Nos mandaron acá. No, bueno, profe, muchas gracias. Feliz tarde. Chao, profe, muchas gracias. Sí, listo, tranquila. Quien se pudo conectar tardecito se retrasa, se desatrasa. Listo, no pasa nada. Yo no entiendo esas situaciones, espero que no me pase a mí, pero si algún día me pasa, me tienen paciencia también. Bueno, chicos, nos vemos el martes si Dios quiere. Feliz fin de semana, trabajen juiciosos, acuérdense de todos los compromisos. No sé, me escriben lo que necesitan. Yo leo todos los mensajes y en algún momento cuando veo la Dale, necesidad. profe, feliz tarde. Chao, chao.